Bueno, buenas noches. Nosotros somos el equipo 1, somos de la clase de inclusión, género, y el día de hoy les vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es la violencia por razones de género. Y también vamos a estar hablándole de los retos que se están viviendo eh, respecto a la igualdad y la inclusión. Vamos a empezar presentando a los integrantes del equipo. Comienzo con la persona que va a empezar con el primer tema, que es el ingeniero. ¿Se presenta, ingeniero García? ¿Me escuchan? Sí, ¿Se presenta, por Muchas favor, gracias, ingeniero? compañero Marco. Yo quiero Eh, comenzar explicando que entendemos de género. En este concepto, pues se refiere a cualquier tipo de acto dañino que se comete contra una persona. Este, Puede ser físico, puede ser psicológico, económico, sexual, o incluso también el digital, como es en el caso de las redes sociales. Cuando hablamos de igualdad, también nos referimos a que todas las personas tengamos los mismos derechos y oportunidades, sin importar nuestro género. La inclusión, por su parte, va un paso más allá. Significa crear espacios en los que todas las voces sean escuchadas y todas las personas puedan participar plenamente, sin que nadie pueda, sin que quede fuera estereotipos y prejuicios de discriminación. Deseo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Continuamos con el ingeniero Ezequiel Ruiz, que nos va a hablar un poco acerca de tipos de expresiones de violencia. Ese es el tema que nos trae preparado el día de hoy, ingeniero Ruiz. así es. Primero, para abordar este tema tenemos que entender qué es la violencia, ¿verdad? Y cuando hablamos de violencia no estamos hablando de una cosa única, porque esta violencia puede tener muchas formas en las que se está aplicando y puede estar presente en nuestro día a día en muchos aspectos que a veces ni siquiera podemos reconocer. Hablando de los tipos de violencia, podemos tener, por ejemplo, la violencia física, que pues esta la podemos ver nosotros con los golpes, con el trato, con empujones o daños al cuerpo de la persona. También podemos tener la violencia psicológica, es la que nos afecta pues a nuestra autoestima, a nuestra estabilidad emocional, cuando nos insultan, nos humillan o nos amenazan. Podemos también tener lo que es la violencia económica, que esto es cuando se le controla a una persona el acceso al dinero y de esta forma se busca alguna manipulación. O la violencia simbólica en la que pues lo podemos hacer a través de chistes, de burlándonos de una persona o de tradiciones o generando estereotipos hasta ciertas personas, ¿verdad? ¿Dónde podemos presentar esto? Esto pues claro que puede estar en nuestra casa, puede estar en la escuela, en el trabajo o en cualquier comunidad que frecuentemos todavía o incluso en nuestras redes sociales, ver todo lo que usemos de Instagram, Twitter, Facebook. Podemos tenerlo presente en todos lados y de diferentes formas. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con la violencia de género? Pues tomaríamos como que todo esto que se presente cuando se haga contra una forma específica hacia una persona por el simple hecho de ser mujer o de no cumplir con un rol de género que nosotros consideremos normal. Bueno, cuando todo esto se aplica hacia esa persona simplemente por tener esas características, como digo, diferencias de género o de preferencias, pues ahí estaríamos relacionando toda la violencia de diferentes tipos a la violencia de género. Eh, ¿Cómo más lo podemos hacer? Como negar oportunidades de trabajo, imponer decisiones en la familia que no nos corresponden tal vez, o en el acoso callejero, en las críticas y cuando criticamos también la forma en la que se visten ciertas personas. Y esto es muy importante de visibilizar porque la violencia de género no es un caso aislado en ningún problema individual, es una estructura de desigualdad social que limita los derechos a ciertas personas y tiene que ser esencial porque pues esto afecta la forma en la que vive mucha gente. Eso sería todo con lo que tenemos que comentar. Muchas gracias, ingeniero Ezequiel Ruiz López. Una pequeña pregunta relacionada con la violencia callejera. ¿Cree usted que también los piropos no deseados o los piropos malintencionados, ya sea a una mujer o también a un hombre, cuentan también como violencia? Yo creo que sí cuentan como violencia porque esto es algo que a lo mejor se nos ha normalizado cuando no sabemos que esto puede afectar de cierta forma a la persona, ya sea de manera de sentir miedo, de sentir desesperación al que alguna persona le quiere hacer un daño al lanzar esos comentarios fuera de lugar
en un contexto que tal vez no lo esperábamos, ya sea en la calle, en camino al trabajo o a la escuela, pues puede causar un miedo, y eso relacionamos con lo que es la violencia psicológica. Tal vez la gente no reconoce que está ejerciendo una violencia psicológica sobre otra persona y le parece muy normal hacer ese tipo de comentarios. Entonces, digo, al no saber, no sabes que estás ejerciendo un tipo de violencia de esa forma. Digo, estás generando miedo hacia una persona, tal vez a pasar por ciertos lugares, y es un lugar que esta persona frecuenta todos los días, o sea, en su camino a la escuela o al trabajo, a cualquier lado. Eso es lo que Es creo que sí es correcto. violencia. Muchísimas gracias por su opinión. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pasemos con nuestro siguiente panelista en esta noche, el cual es el ingeniero Adalberto Valderas de la Rosa. El ingeniero nos va a estar hablando un poco acerca del impacto social y humano que tiene esta violencia de género en la sociedad y en la vida diaria. ¿Qué nos podría comentar al respecto, ingeniero? Muchas gracias, ingeniero Marcos. Pues aquí relativamente hablando sobre un impacto social en dirección hacia lo que es la violencia de género, pues siempre va a ser inclinado más hacia la mujer, ¿verdad? Y van a ser las más vulnerables, creo yo, en el país, en nuestro lindo México, en el cual, pues, creo que todavía existe demasiado machismo, ¿sí? Y tenemos una cultura muy arraigada en el cual yo creo que como hombres, muchos, o la mayoría, no, no quiero decir que todos, ¿verdad? Tal vez vemos todavía a, a lo que es nuestra contraparte, que es la mujer, como algo que necesitamos usar, ¿verdad? Y a la cual las actitudes de nosotros los hombres las atacamos y las empezamos a dañar tanto en su salud física y mental, ¿verdad? Y generamos pues que muchas que no soportan o no tienen este, un temple duro, un temple que sea fuerte, las lleva a un aislamiento, las lleva, pues ya a tener un aislamiento, se van a deteriorar económicamente, se van a aislar del mundo, ¿verdad? De la sociedad, ¿sí? Y hay otras, pues que no, otras se van a fortalecer. Ahorita en el comentario que hicieron anteriormente, el ingeniero Ezequiel, el comentario sobre los piropos, pues yo creo que hay de todo, ¿no? Hay mujeres que se sienten halagadas, hay mujeres que, vaya, yo creo que también como hombres en este caso, que ahora sí que es su comidilla, o sea, es su, oye, qué bueno, que mira, que si me están echando un piropo es pues porque llamo la atención, les agrada, las motiva. Otras mujeres, pues a lo mejor van a pensar de que, hoy no, que mira, que qué groseros, esto, lo otro, ¿verdad? Y pues otras de plano se van a decir, pues que las estás atacando, mentalmente, o sea, en su mente es ya una violencia hacia ellas, ¿verdad? Pero aquí, y en el impacto social de la mujer en la sociedad, pues si lo empezamos a ver desde que son niños, un ciclo de vida de las niñas que llegan a presenciar un acto de violencia, ya sea con sus padres, ya sea en algún lugar en su entorno, ¿verdad? Pues ellas van a perder más porque lo empiezan a interpretar como algo muy normal y van a repetir ese ciclo si no llevan una buena guía o una buena explicación de que, oye, sabes que espérate, este acto de violencia no está bien para ti ni para tu salud mental, ¿sí? Y lo vas a seguir repitiendo y vas a tener problemas de desarrollo escolares, vas a tener el peor de los casos que siempre se ha fundamentado y se ha tratado de ver en la sociedad, que el matrimonio siempre va a ser la base, pues vas a tener un matrimonio forzado, que a lo mejor vas a estar ahí ya no por un sentimiento, sino porque pues así lo viste y para ti es normal y dices, aquí tengo que estar, ¿sí? Y pues sus problemas mentales, que conforme pasen los días se les van a ir desarrollando y limitando muchísimo las oportunidades futuras que puedan llegar a sus manos, ¿verdad? Y pues
ante la sociedad, pues van a tener muy bajo rendimiento en cualquier situación, tanto escolar, que sean productivas, se van a desarticular comunidades, o sea, va a ser muy difícil recuperar una persona en esa situación. O sea, vaya, en la violencia sobre el género, sobre la mujer, creo que estamos muy lejos de ser un país o de país, municipio, delegación, yo creo que lo que sea, de ser algo ejemplar. Creo que tenemos mucho que aprender todavía en el camino. Repito, México es para mí es uno de los países en el cual el hombre todavía sigue con esa postura de querer ver a la mujer por debajo del hombro, por verla de que tú a mí me tienes que servir, ¿verdad? Muchas Ahorita gracias esa por... es mi opinión. Sí, ¿algo que agregar, ingeniero Valderas? Adelante, Discúlpeme adelante. la interrupción. No, le comentaba que muchas gracias por su comentario, por todo esto, ilustración que nos dio acerca del impacto social. Tiene mucha razón en todos esos aspectos. Estamos enfrentando muchos retos en la actualidad por este tipo de actitudes y por este tipo de educación y ciertas actitudes que hemos tenido durante nuestra vida. Algunos de los retos que se enfrentan son precisamente de eso de los que estaban hablando tanto el ingeniero García como el ingeniero Ruiz como el ingeniero Valderas. Es esa educación que debemos de tener desde pequeños, de respecto, hablando sencillamente como de los piropos que venimos hablando en estas dos últimas intervenciones. Pues simplemente decir que, hey, ¿sabes qué? Una cosa es que tú le digas algo bonito a una chica, y ¿sabes qué? Qué guapa estás o qué guapa te ves, con respeto. Perdón, y Así otra es. cosa es hacer que se sientan denigradas, que su integridad se sienta denigrada. Entonces, hay de halagos a halagos. Entonces, hay unos piropos malos intencionados que simplemente hay que tratar de evitarlos precisamente por los traumas que se puedan generar, porque hay algunas personas que simplemente no les parecen o no están fuera de lugar. Entonces, está bien halagar con mucho respeto. Otro de los retos que estamos teniendo ahorita en la sociedad, pues son como estaba comentando el ingeniero Valderas, todavía hay bastante machismo en nuestra sociedad. El machismo no solamente es en hombres, me atrevo a decir que hay ciertas mujeres que también son machistas. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque han sido criadas en una familia patriarcal donde el padre es machista. Nosotros, me atrevo a decir que la mayoría de los mexicanos somos machistas por excelencia. Entonces las mujeres también ven que el padre es machista. Hay mujeres que son machistas con otras mujeres y dominantes también. Entonces el machismo no nada más está enfocado a los hombres, sino también hay ciertas mujeres que tienden a ser machistas y que tienden a ser dominantes. ¿Por qué? Por la educación que se les ha dado, que es una educación patriarcal, la que tenemos nosotros en este hermoso país que es México. Para eso yo creo que se tenía que fortalecer las políticas públicas, que haya leyes que den la paridad de género, que haya protocolos contra el acoso, que haya ciertas leyes que amparen y que protejan contra ese acoso que se vive y que son varios de los retos. Me gustaría también plantear esto a personas que estén encargadas de esto en el gobierno para que se asegure la representación en todos los espacios, tanto en las empresas como en las escuelas, como también los políticos que den acceso a más educación de ese aspecto, educación de inclusión, educación de respeto. Y también otro de los retos que tenemos y que deberíamos empezar a aplicar, en mi opinión personal, sería reconocer también a las personas que vienen de otros países, que son inmigrantes, a las mujeres y hombres indígenas,
que todos procedemos de los originales mexicanos, somos indígenas, ya la mayoría somos mestizos por la conquista de España, pero sí estaría eso sería otro de los retos que estaremos viviendo que deberíamos de aplicar también, y también a las personas que tienen diferentes preferencias sexuales. Con esto me refiero a todas las personas que forman parte de la comunidad LGBTQ y más. Entonces, simplemente el respeto, la inclusión, que no haya discriminación, esos son los retos principales que estamos viviendo ahorita en nuestra sociedad. Ahora doy el paso a que nos dé su opinión el ingeniero Jorge Ibarra. ¿Y qué nos tiene preparado el día de hoy, ingeniero Jorge? Sí, muy buenas noches a todos. Pues después de hablar de los problemas, también es importante enfocarnos en lo que sí podemos hacer para cambiar las cosas. No se trata solo de señalar lo que está mal. Es por eso que en esta noche pues quiero hablar un poquito de lo que podemos hacer para solucionar las cosas y algunas de las propuestas, ya que pues no se trata solo de estar señalando, sino de estar buscando mejoría en la sociedad. Pues de mi parte, como primer punto, podría mostrar lo que es la educación en igualdad desde la infancia, desde que somos pequeños, desde chiquitos, nos enseñaran que hombres y mujeres valemos lo mismo, ya tendríamos la mitad del camino hecho. Pues no se trata de dar clases de feminismo ya, o sea, de grandes, sino, bueno, sí, sí cabe la posibilidad y sí está bien, pero pues desde pequeños educar con respeto creo que podría ser de mucha ayuda. En la escuela, pues deberían hablar más de estos temas, también no solo de matemáticas e historia, sino que incluir estos temas porque pues a lo largo de la vida se vuelven haciendo más importantes. Como segundo punto, podría mostrar o proponer que las campañas de sensibilización en medios y redes sociales, que ahorita pues es lo más común que se ve, es en donde pues prácticamente está toda la información y pues vivimos pegados al celular, ¿no? Entonces lo lógico es usar las redes sociales para mandar pues mensajes que nos hagan reflexionar. O sea que en lugar de tanto hate o de tantos malos comentarios que pues no aportan en nada, visibilizar el respeto y la inclusión con campañas o videos que promuevan pues este movimiento. Y pues si en la tele y en las redes hubiera más ejemplos positivos, menos estereotipos, la gente iría cambiando poco a poco pues ese chip que tiene pues ya tan arraigado, ¿verdad? Después, pues fortalecer las instituciones de justicia, porque pues sabemos que está bien tener leyes, pero si la gente no confía en denunciar porque siente que no les van a hacer caso o que no sirve de nada, pues la justicia tiene que ser más rápida y más real, tiene que ser más efectiva, porque si las víctimas supieran que de verdad se les va a apoyar y proteger, pues más personas, más mujeres se animarían a dar el paso pues, de denunciar. También pues fomentar en las empresas, en las escuelas, los espacios inclusivos, porque pues no solo se trata de que haya mujeres trabajando, ¿verdad? Sino que tengan las mismas oportunidades de crecer, de que ganen lo mismo y pues de que se sientan más seguras laborando en donde ellas prefieran, ¿verdad? La inclusión también es que pues, las empresas contraten sin discriminar por género. Hemos visto, o hay muchos casos en las noticias, en internet, que pues a la mujer, o hay muchas mujeres que se quejan de que les pagan menos, y pues eso no debería ser así. Todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Y pues también por último las iniciativas comunitarias. Lo que no hace el gobierno, pues muchas veces lo hacen los colectivos o personas de la misma comunidad, ¿verdad? Y esas redes de apoyo son clave porque las víctimas se sienten que no están solas, ¿verdad? Las soluciones también nacen en la comunidad, vecinas de las comunidades que se cuiden entre sí y grupos que acompañan a las víctimas. Eso es lo que pues puede cambiar eh, todo este, todo este movimiento y podría cambiar las vidas a personas que se sienten víctimas pues de este movimiento. Totalmente de acuerdo con sus comentarios, ingeniero Jorge. Y bueno, ahorita solamente vamos a finalizar este pequeño podcast que hemos tenido el día de hoy, que se ha tratado de simplemente violencia de género, qué propuestas tenemos nosotros para solucionar esa violencia que se ha venido provocando en los últimos tiempos. Vamos a empezar con el cierre. Les voy a pedir a cada uno de los panelistas que si nos pueden dar
una pequeña reflexión personal o alguna frase que tengan ustedes, que se les ocurra acerca de este tema que hemos venido tratando por los últimos minutos. Comenzamos con el ingeniero Jorge García. Ingeniero Jorge, ¿nos podría dar alguna reflexión personal, alguna frase que nos quiera para dar el cierre de esta sesión? Claro que sí, ingeniero. A mí me gustaría añadir que al final, pues, la verdadera igualdad no se logra con leyes o políticas, sino con un cambio profundo en nuestra forma de pensar y en la manera en la que tratamos a los demás personas. Es correcto, muchísimas gracias. Le agradezco mucho su participación el día de hoy en este panel, ingeniero Jorge García. Continuamos con el ingeniero Ezequiel Ruiz López. ¿Nos podría dar, al igual, alguna reflexión personal, alguna frase por ahí relacionada a esto? Claro, respecto a mi tema, yo pienso que una de las ideas más importantes que podemos rescatar de aquí es que reconocer el tipo de violencia es el primer paso para poder detenerla, porque muchas veces nosotros normalizamos esto, aunque sea muy visible, puede ser simplemente una palabra, una actitud o una omisión. O sea, algo que hacemos puede hacer tanto daño también como algo que no hacemos, con eso me refiero a una omisión. Entonces, el primer paso para poder nosotros hacer algo respecto a esta violencia que se está ejerciendo es primero saber reconocerla. Eso. Es correcto. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, ingeniero Ezequiel Ruiz López. Continuamos con el ingeniero Adalberto Valderas de la Rosa. ¿Alguna reflexión personal, ingeniero? ¿Alguna frase poderosa que tenga por ahí para alentar a nuestras personas a cambiar esta cultura o a vivir más con respeto? Algo de este tema que estamos tratando. Sí, mira, ingeniero Marcos, estimados ingenieros, algo así personal sobre este tema, sobre lo que es la violencia de género, la discriminación voy a ser más enfático hacia la mujer, más directo hacia la mujer. Recordemos, disculpen si me extiendo un poquito, recordemos, tal vez la infancia de ustedes no ha sido así tan notoria ni tan marcada como yo creo que la hemos vivido el ingeniero Marcos y su servidor, en cuestión de nuestra cultura, de nuestra vivencia, de nuestra juventud, desde la niñez y trascender a la adolescencia. Se vivió de una manera en la cual veo yo que por eso en este punto de la vida está todo esto tan arraigado que quieren cambiar. Ahora sí que vaya, quieren cortar la raíz de tajo y se ve un poco difícil, se ve un poco difícil, no vamos a decir que casi imposible, ¿verdad? Porque el ingeniero Marcos no me va a dejar mentir y a lo mejor ustedes también les han platicado, si es que no lo llegaron a vivir, más que nada porque ya ahorita lo que abunda y lo que predomina mucho en la actualidad, es la tecnología. La tecnología nos ha llevado, si bien la sabemos usar de una manera correcta, te va a llevar a donde no tienes idea y te va a servir de una manera excelente. Pero si nomás la vas a usar para alimentar cosas que no son, la mera verdad, te va a hacer perder en lugar de ganar. Pero antes de que esto sucediera, desde muy pequeños, el, aquí la sociedad ha sido muy inteligente, el gobierno ha sido muy inteligente para sus beneficios. ¿A qué voy? Que desde chicos, anteriormente, hace décadas, ¿qué decían? La niña, incúlcala como niña, y al hombre, incúlcalo como hombre, ¿va? Por eso se habla del patriarcado que nos dice nuestro aquí el ingeniero Marcos, en el cual la niña, pues, ¿qué le dabas a jugar? Pues, le dabas a jugar sus muñequitas, sus juegos de té, o sea, la estaban inculcando a ser una ama de casa. Y no vamos a decir o bueno, sí, la inculcaban, pues, a tratar de ser sumisa, ¿va? Y el hombre, pues el hombre lo que era, a proveer, a cuidar, a ser padre de familia, a ser la punta del tren, pero pues sin la guía necesaria,
pues se ha generado todos estos problemas, porque yo creo que ha sido para mí ha sido una educación muy correcta de antaño, en el cual cuando el hombre sabía desempeñar su función, creaba un hogar perfecto, en el cual él iba a cuidar a toda su familia, incluyendo hijos y esposa, la mujer. Que en realidad, para mi ver, en ese entonces, ¿quién era la que gobernaba? La mujer. Aún se viera que, es que es sumisa, es que no, ella llevaba el control. Pero como en todo, como aquí hay de todo, pues ahí también hay muchos hombres, como lo vuelvo a repetir, con el machismo, de que haces las cosas, no las haces. Entonces, pues para mí una solución sería volver a eso, como ahorita lo comentó un ingeniero, o sea, desde pequeños empezar a hacer el cambio, ya de grandes, pues a lo mejor sí se logra, pero cambiar un pensamiento, ya en adulto, yo creo que es algo difícil, ¿sí? Es algo muy difícil, que si cuando empiezas a cambiarlo desde niños, o desde muy pequeños, el querer decirles, oye, ustedes dos son iguales, ustedes dos tienen las mismas oportunidades, esto, lo otro, sería perfecto, pero claro, es un estudio muy amplio porque ahora vuelvo a este tema, la naturaleza nunca se equivoca y nunca se ha equivocado en millones de años, jamás se ha equivocado en el aspecto de tener que hacer dos sexos, masculino y femenino. Hay muchas cosas que tal vez pues las mujeres no van a poder realizar, ¿verdad? Hay muchísimos lugares a lo mejor donde ellas no van a poder actuar. A diferencia del hombre, yo creo que el hombre va a poder actuar en cualquier área, no con eso. Y ahí, si lo, si lo empezamos a analizar, tal vez muchos van a decir, oye, ahí ya estás haciendo una discriminación ante la mujer. No, hay que nomás sincerarnos y ver pues que también a la mujer hay que respetarla, aceptarla tal cual es, ¿verdad? Pero la sociedad empieza a ver cosas a lo mejor donde no las hay, y a raíz de eso se crean muchos problemas que en la actualidad existen, ¿sí? En la actualidad existen. Entonces, para mí, una solución es empezar desde pequeños, como fue antes, si quieren lograr un cambio. Repito, en mi opinión, el antaño, la manera de la educación funcionó y no había tanto desorden como lo hay ahorita, ¿verdad? De mi parte sería todo. Muchas gracias, ingeniero Adalberto Valderas de la Rosa. Un pequeño paréntesis, comentando aquí en el podcast, porque no saben los que van a escuchar este podcast, el ingeniero Valderas y yo estamos en nuestros 40 y algo, y nuestros compañeros ingenieros, el ingeniero Jorge García, Ezequiel Ruiz y Jorge Ibarra están en sus 20. Entonces somos un poquito mayores, 20 años nada más mayores que ellos, tuvimos una dedicación diferente, lo que sí coincidimos tanto nuestros compañeros ingenieros en sus 20 como nosotros, el ingeniero Valderas y su servidor Marcos de la Torre, es en que la educación se debe de empezar desde pequeños, a enseñar a respetar, enseñar a incluir, no solamente me refiero con inclusión a personas con diferentes preferencias sexuales, sino la inclusión a personas también discapacitadas, personas que tienen capacidades diferentes, también incluirlos. Tienen el derecho, de hecho en el artículo primero de la Constitución, nos ampara contra la discriminación, entonces está en la ley de que no debemos de ser discriminados. Y muchas gracias por sus comentarios, ingeniero Valdera, solamente ese paréntesis pequeño para darles un contexto a las personas que no nos conocen. Por último, pero no menos importante, ingeniero Jorge Ibarra, ¿nos podría dar, por favor, para cerrar, alguna reflexión personal, alguna frase que nos quiera dar acerca de este tema que hemos venido hablando? Sí, sí, claro que sí. Pues más que nada incluirme con ustedes. Al final todo esto no solo son ideas bonitas, son pasos que podemos empezar a hacer desde hoy. La igualdad y la inclusión pues no llegan solas. Todos sabemos que todas las acciones o las cosas que queremos hacer se construyen a base de pequeñas acciones de cada persona.
pues en la escuela, en el trabajo, en la calle y en casa sobre todo. Si todos ponemos de nuestra parte, pues podemos vivir en una sociedad donde pues el respeto y la justicia sean de lo más normal y no a la excepción, ¿verdad? Muchísimas gracias, ingeniero Jorge Ibarra. Bueno, yo por mi parte, solamente una pequeña reflexión, una pequeña frase para mí, y me gustaría que para todos, porque así lo es, la igualdad no es un favor, es un favor que nos están haciendo, es un derecho que tenemos todas las personas que vivimos en la sociedad. Y siempre recuerden que la violencia de género no solo daña a una persona, daña a toda la sociedad. Entonces seamos conscientes, seamos respetuosos, seamos inclusivos. Nosotros somos el equipo 1 de la clase de Igualdad de Género y Diversidad Sexual e Inclusión con el licenciado Jesús Lozano González. Por nuestra parte fue todo. Muchísimas gracias, ingeniero Jorge García. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Ezequiel Ruiz. Gracias, ándale. Ingeniero Alberto Valderas, muchísimas gracias. Gracias a ti, ingeniero Marcos, y a nuestros otros ingenieros de compañeros. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y por poder realizar este podcast para la materia de inclusión. Muchísimas gracias, ingeniero Jorge Ibarra. Al contrario, muchas gracias a todos por su tiempo, ¿verdad? Muy agradecido por todos sus comentarios. Damos por terminado este podcast. Estamos muy agradecidos. Somos el equipo 1, Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión. Buenas noches. Buenas noches.